le pongo pana porque baboso. Falta la verde. Ya Leona a comer. In progress.
Muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas Hola, noches. buenas tardes. Profe, ¿Cómo están? Buenas Gracias, profe. tardes, profe. ¿Cómo me les... Bien, profe, gracias a Dios. Bueno. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con ese caso de connotación? Caso Salamanca. Tía, ya te dijo que bestia. Genera muchas dudas frente a cómo el sistema judicial está actuando. Por un lado, pues las leyes están, pero queda como muy a la deriva lo que el juez decía, si lo deja como pena o como dolo. Bueno, sí, digamos, es un tema de interpretación que ya vamos a desarrollar un poquito adelante. Claudia. Profe, pues mire, dentro de lo que nosotros encontramos, digamos que sí vimos como la forma como se diferencia entre dolo y la culpa, eh, que digamos que es un acto que él hace antes, lo que emite el cambio entre los dos conceptos. Ese acto es el ingerir alcohol sabiendo que va a manejar, ¿sí? Entonces, de acuerdo al mismo acto, es por el cual, digamos que se supone que la persona que ingiere alcohol no tiene los mismos reflejos ni puede confiar en su parte física ni mental para poder reaccionar en una eventualidad, que fue lo que pasó en el caso en concreto. Entonces, digamos que ese acto es el que define si es dolo o es culpa. Si él no hubiese ingerido alcohol, lo que es el acto como tal de ingerir alcohol y de andar a una velocidad, a altas velocidades, esos dos actos son los que generan la diferencia si es culpa o dolo. Y en el caso dado, el caso contrario, donde él no hubiese ingerido alcohol, digamos que se puede presumir, es que no sé bien la frase, la palabra, se puede existir la probabilidad de que si su pericia, la forma con la que maneja, si pueda reaccionar a un evento como fue el accidente en sí. Entonces, digamos que el acto antes de es lo que diferencia la una de la otra. Muchachos, Dianita. Hola, profe, buenas noches. Y buenas noches a todos. Bien. Pues no sé, ahí sí como que difiere un poquito de pronto de lo de Claudia y de pronto pues el análisis que nosotros le dimos es porque realmente pues el acto como tal de tomar no es el que diferencia la culpa del dolo. Lo que diferencia la culpa del dolo es la intención con la que o sea, con la intención con la que se hace, con la que se comete pues el acto, ¿sí? Nosotros según el análisis que en el grupo interpretamos, ¿sí? Nosotros encontramos es que para diferenciar el dolo de la culpa, realmente el dolo es hacer el acto, o sea, haber tomado y tener como la plena convicción y saber que va a ir a matar a alguien, querer matar a alguien. En cambio, en la culpa, él comete el acto, toma, ¿sí? Va a alta velocidad, pero él no va con la intención de matar a alguien. Él sabe que le puede llegar a pasar eso, pero no va con la intención de matarla porque asume que por su pericia al volante puede llegar podía haber llegado a la casa sin haber tenido ningún contratiempo. Entonces, no sé si de pronto ahí nos equivocamos nosotros y lo que yo entendí realmente no es el acto en sí, sino es la intención la que diferencia pues el dolo de la culpa. Bueno, bien. Digamos que vamos centrándonos un poquito sobre lo que quiero explicarles a continuación. Gracias. David. Doc, frente al caso que nos trae del dolo eventual,
y la causa con representación, hay una línea muy delgada, ¿sí? Ahí el juez hila sobre una línea muy delgada porque en ambas, tanto en el dolo eventual como en la causa con representación, correcto, digamos, ahí juega mucho lo que es la intención de hacer o no hacer. Y para diferenciar una de otra, básicamente lo que tenemos es material probatorio. Lo que hay que determinar es qué material probatorio, lógico, físico que tengamos para poder entrar a probar si fue un dolo eventual o fue una culpa con representación, porque hay una franja muy subjetiva en ese aspecto. Fue lo que nosotros, digamos, discernimos frente al caso como tal. Perfecto, sí, más o menos. Desde luego, para cualquier calificación jurídica se necesita elemento material probatorio. Bien. Jorge. Doc, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Básicamente, sí, analizando con el grupo, vimos una diferencia realmente entre dolo eventual y la culpa. Es que el dolo eventual se diferencia de la culpa consciente, en que pues en ambos casos se representa la posibilidad de un resultado. En el dolo eventual, esa probabilidad la persona la acepta, y en la culpa consciente, la probabilidad se baja y básicamente confía en que la pericia que él tiene pues no va a tener un desenlace como el que tuvo. Entonces, debido pues a esas dos, en el video que vimos por ahí existía algo de la teoría de las probabilidades, donde hablaba de dolo eventual, que es cuando más probable es el resultado, y culpa consciente cuando menos probable es el resultado. Básicamente es eso. Nosotros pues sí pensábamos que es como mencionaba el compañero anterior, es una línea muy delgada. Sí, esa es una línea súper invisible en muchos de los casos. Pero ahorita vamos a guiarnos por algo que en la práctica se usa para poder diferenciar, aunque es un tema muy interpretativo, lo reconozco. Ni la corte a veces se pone de acuerdo en qué es dolo eventual. Mari, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Bueno, pues digamos que nosotros, sentamos nuestra posición en que era un dolo eventual, pues de acuerdo pues a todas las formas, digamos, posibles que se dictaminó en la sentencia. Pero hablo por mi sentido particular porque pues yo lo dirimí un poco el tema porque para mí no era ni dolo eventual, sino por la culpa con representación. Porque es que si hablamos del dolo eventual, lo que entiendo yo y lo que leí, dice que el sujeto, digamos, ejecuta la acción delictiva, ¿sí? Y utiliza varios medios para hacer que ese delito que va a ejecutar, se cumpla. Aunque las acciones que realiza para llegar a ese fin y los delitos que ocupa en esas acciones anteriores no es el fin, sino que, digamos, por el contrario, es el delito final. Para mí, yo decía, no es dolo eventual, para mí no es dolo eventual, es culpa con representación. Digamos que digamos que el tipo no tenía la intención en el momento en que él se puso a tomar de decir, cuando esté borracho, voy a coger la camioneta, voy a matar 3 personas o 2 personas. ¿Sí? Digamos que eso no dentro de sus cabales de cuando estaba en plena sobriedad, no lo planeó. ¿Sí? Digo que para mí, pues el tema del dolo eventual y leyendo un poco lo que dice que es culpa con representación, perdóname, el sujeto realiza la acción, es consciente del peligro de la misma y del posible desenlace dañoso que puede ocasionar, pero no acepta su resultado, sino que por el contrario confía que mediante sus habilidades personales puede evitar el mismo, ¿sí? Pues el tipo, digamos que cuando estaba sobrio, vuelvo y repito, no tenía la intención de que cuando se emborrachara iba a coger una camioneta, le iba a ir a matar, ¿sí?
ya en el momento cuando su capacidad de racionalización, en el estado de embriaguez que estaba, cogió su camioneta, pues él no cogió su camioneta y obviamente cuando una persona está en estado de embriaguez, ¿sí? El cuerpo reacciona diferente, tiene movimientos diferentes lentos, ¿sí? Para, digamos, evitar una acción. Y eso es lo que yo pienso y que pudo suceder atando cabos y pues entendiendo que hay muchas cosas que entran en conflicto pues con la acción, pero para mí, siendo pues desconociendo un poco el tema de las normas, es culpa con presentación, pero dando la respuesta a todo el tema del grupo, pues se hizo como, se dejó como dolo eventual. Bueno, pero de eso se trata, de temas de interpretación y defender una postura con argumentación. Muy bien, María. Gracias. Doctor Germán, pláceme saludarle. ¿Qué hubo? Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy de igual bien. forma pasó en nuestro grupo, decidimos que fue culpa con representación, pero pues hubieron otros puntos de vista, ¿no? Pero elegimos la culpa por representación por las situaciones de carácter volitivo, de voluntad. En la culpa, pues, o el que Fernando, del caso, téngalo por seguro que cuando salió sabiendo las situaciones que podía presentar, conducir con embriaguez no llevaba la voluntad de ir a causar la muerte a dos chicas y causar heridas o lesiones a un taxista, ¿no? Yo conocí un caso que de pronto puede ser, o sea, pues para como determinar ese tipo de situaciones cuando usted hace o comete el accidente de tránsito con intención. Entonces yo les hablaba de un caso que conocí en la policía por allá por los lados de Usme cuando un ladrón pues en un negocio, en un establecimiento, observó a un sujeto que portaba una gargantilla de oro, doctor, le cometió el hurto, raponeó la cadena y salió corriendo. Entonces el señor tenía el carro al frente del establecimiento, él salió en su vehículo, se montó a su vehículo, persiguió al ladrón y le pasó 2 veces el carro por encima, lo atropelló. Ahí, o sea, lo miramos por ese lado porque pues cuando hay, o sea, la intención de ir a atropellarlo, pues eso sería un dolo, ¿no? Pero pues una culpa porque es que lo catalogamos como culpa con participación porque es que nadie sale, a pesar de que sabe que es una infracción de tránsito, conducir en embriaguez, nadie sale con la voluntad de ir a causar la muerte y causar lesiones, doctor. Súper, gracias, hermano. Gracias. Doctor William, ¿cómo les fue? Doctor William. ¿Tiene problemas de audio? Prenda la cámara si quiere. Vamos adelantando entonces con doctor Giovanni. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para mis compañeros. Bueno, pues, doctor, independiente de que sea los dos temas que estamos tocando, de dolo eventual o culpa, tengo un poquito de conocimiento de este tema y ayer hacía una consulta aquí en mi computador, en el historial que yo manejo, y encontrábamos, y les comentaba a mis compañeros del grupo, que también hicieron una muy buena investigación, que hay 2 temas para tocar en este momento personalmente. Uno, el boom de la fiscalía que se trata en este momento de la falta de destreza, pericia de los investigadores de la fiscalía. Y 2, el antes, el durante y el después de todos los delitos y de todas las cosas que nosotros como seres humanos cometemos, ¿cierto? Y este tema de ser conductores es un tema que lleva al error en un instante. Lleva al error en un instante porque usted camina por un hilo muy delgado como conductor y tiene 2 abismos. 1, su vida o la de sus ocupantes, y 2, su libertad. En este caso, él en pocas palabras cayó a los 2 abismos, ¿cierto? Pero hay un antes para mis compañeros.
Hay un antes que cuando usted quiere hacer algo, cuando se propone algo, cuando quiere lograr una meta, debe estudiar el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué y buscar la necesidad que tenemos. Ejemplo, la necesidad de nosotros ahorita es ser profesionales en derecho, ¿cierto? La necesidad de una persona que va a solicitar una licencia de conducción es llegar y hacer un curso, hacer una teoría, una práctica, y en toda la teoría y en toda la práctica se le habla de la Ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, especialmente del artículo 152, que es el que nos habla de todo el tema de alcoholemia. Pero entonces uno se encuentra una cantidad de personajes en la conducción y les pregunta a uno, ¿usted sabe cuántos grados o qué es alcoholimetría, qué es alcosensor, qué es alcoholuria o algo así? Y la respuesta de todos es no. Simplemente tienen en la cabeza los conductores que tenemos hoy en día, echar un carro para adelante es lo mejor y echarlo para atrás es tener destreza. Bien, entonces, ¿qué encontramos? ¿O qué encontré yo personalmente? Vaya sorpresa que me adentro aquí a la página del RUN, ¿sí? Y el señor mencionado en el caso, en el RUN aparece como un personaje que está aún activo. Y él en una de sus audiencias le decía al juez que él aceptaba los cargos y aparte aceptaba que le quitaran totalmente la licencia y entregaba su pasaporte de igual forma, ¿cierto? Como una, entre comillas, una negociación con la fiscalía. Uno, aparece activo. Dos, la ley pues en ningún momento fue un poco fuerte con él. Claro que se ciñó a la ley en el Código Penal y en el Código de Tránsito. Y su suspensión de su licencia solamente fue por 10 años. En el 2023 vamos a tener este paciente de nuevo con licencia de conducción y aquí nada pasó, ¿cierto? 3. La ley es tan laxa para mí personalmente, es tan laxa, es tan, no sé, como tan grande para nosotros en ocasiones, que las personas no se han puesto a pensar el error que tenemos en el Código de Tránsito, que es uno de los niveles más altos de mortalidad en Colombia, que no son las BACRIM, que no son la guerrilla, que no son los paramilitares, como todos pensamos. La tasa de mortalidad en Colombia la ponen los conductores. Y resulta que en su artículo 152 tenemos 4 grados de alcoholemia. Tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero vaya sorpresa que en el 0 tenemos nomás un año de suspensión, o sea, usted puede tomar una polita, 2 politas y sale a conducir y si pasa algo tranquilo que nomás lo suspenden un año. En el grado 1 tenemos 3 añitos, en el grado 2 5 añitos y en el grado 3 10 años, que fue la máxima para él, ¿cierto? Pero aparte de eso, esta pequeña ley que nuestros sagrados congresistas no nos colaboran para nada, cada grado tiene 3 oportunidades. Es decir, usted en el grado 3 que tenía el señor, tiene 3 oportunidades para que se tome un petaco, 2 petacos, 3 petacos, igual vaya a conducir. Si la va a cagar, no importa, le vamos a dar una oportunidad. Mi pensamiento y mi consejo de pronto para mis compañeros y para el profe es, pongámonos de pronto en los zapatos de las otras personas, el daño que hizo esa persona, sin importar que sea con culpa o sin culpa, lo logró, lo hizo. Somos personas, decía una compañerita ahí, la escuché ahorita, que tenemos el poder de razonar, no somos animales, tenemos el poder de razonar y de decir, si me tomo una cerveza y me subo a un vehículo, mis sentidos se alteran. Me decía una persona hoy que habla inglés, me decía, profe, tómese unas cervezas y empiece a hablar y verá que usted habla un poco más fluido, y es verdad. Usted se toma unas cervezas y empieza a cantar en inglés, no sabe inglés, pero empieza a cantar. Y de pronto usted no se da cuenta que su cerebro está evolucionando de otra forma. Igual pasa con los conductores. Pero el final de esta charla es, no importa si es culpa, si es con dolo, si lo quiso hacer, si no lo quiso hacer, no lo hagan, por favor. Dani, te interrumpo ahí en un momentico. Yo difiero un poquito de lo que estás diciendo, que nuestra tasa de mortalidad no se ve reflejada en conductores ebrios. Considero que es en regla general conductores. Entonces, Exacto. sobre toda la actividad de riesgo que se genera, pero en especial, y lo digo con 4 años de experiencia que tuve en homicidios en accidentes de tránsito, en ese entonces, no sé ahora, pero no creo que haya cambiado. Porque en ese entonces, la mayoría eran conductores de servicio público. Ajá. Y lo otro, los conductores de motocicletas.
que ellos mismos, pues en ocasiones por imprudencias propias, generaban dicha accidentabilidad. Entonces, si nosotros vamos a mirar ese horizonte y vamos a mirar ese norte, desde la prevención general de la pena, que es lo que estamos diciendo, pues el derecho penal finalmente no es el que nos está solucionando el problema. Hemos tenido casos emblemáticos y de este caso vamos a saltar a uno muchísimo más grave que si se fue por dolo eventual. Y siguen presentándose los accidentes. Entonces, fíjense que eso que tenemos de prevención general como fin de la pena no sirve para nada, doctores. No sirve para nada. Pero bueno, yo creo que hay otras materias y por eso siempre tenemos que determinar que el derecho penal debe ser tomado como la última razón del derecho. Porque hay otras ramas del derecho que pueden evitar esas circunstancias. El derecho sancionador, que es lo que está proclamando acá el compañero. Está diciendo, un momentico, retiremos la licencia de tránsito. Ah, eso hace parte ya de una circunstancia diferente al derecho penal. Pero no tenemos que esperar que se quebrante el bien jurídico tutelado para desde ahí el derecho penal sí decir, nada, es que venga con todo el peso de la ley. Ahí están los escenarios. Los escenarios están propios y están decantados, pero ahorita vamos a hacer un estudio un poquito más a profundidad sobre los tipos penales aplicables a este caso en particular. ¿Y por qué consideré porque fui yo el que hizo ese escrito de acusación que ustedes tuvieron, porque consideré que en realidad existía una culpa con representación en ese caso? Porque hay un ingrediente muy importante ahí y lo vamos a ver. Ahora, con relación a lo de la pena, esto fue en sede de medida de aseguramiento y el derecho penal no puede retirar una licencia de tránsito a perpetuidad, porque sería una pena perpetua en ese sentido. Entonces, lo que se realiza es una pena accesoria, que era lo que les estaba hablando en días pasados, penas principales y penas accesorias. Cuando hablamos de una pena accesoria como la suspensión de la licencia de tránsito en ese evento, o la suspensión de cargos públicos que no puede ejercer una persona dependiendo del tipo penal. Ustedes van a ver que si el descuento punitivo, es decir, la negociación a la que llegue con la justicia, permite inferir que la persona cumple la pena en tanto tiempo, en esa reducción propia, pues también, si se va a la principal, se va a la subsidiaria. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Vale? Entonces, es una circunstancia que tiene que velar al momento de calificar la conducta, de calificar las consecuencias y de mirar. Normalmente los abogados solo se fijan en la consecuencia primaria y es la consecuencia de la pena principal. Y a veces no determinan la pena secundaria y pueden llegar a cometerse muchos errores ahí. Pero por ahí es. Estamos llegando al mensaje, no el derecho penal. No es otro. No es. ¿Se causa un daño? Pues claro, y está respondiendo por el daño, claro. Pero ahorita vamos a mirar. Vamos a mirarlo con cautela, ¿listo? Doctora Mónica, muchas gracias. Pues profesor, parte de nuestro análisis va un poco orientado a eso que usted menciona. Realmente, muchas veces nosotros nos fijamos en cómo tratar de castigar una conducta o algo así por simplemente, no sé, la consideración general del caso. Pero muy pocas veces nos detenemos a ver todo el detrás, el antes, todo lo que sucedió realmente en lo que hizo la persona. En este caso, nosotros, ¿qué pudimos apreciar? Por ejemplo, una persona que, digamos que el tema de accidentarse o no accidentarse, lo podríamos ver como algo que puede suceder por el simple hecho de uno montarse un carro sin el estado de alicoramiento. Pero lo que vemos en esta persona es que, adicional a manejar, que de por sí es una actividad de riesgo por sí sola, como lo mencionaba usted con los accidentes de tránsito, pues esta persona le pone unos adicionales que terminan de poner más peligro en la situación. Por ejemplo, el tema del licor, por ejemplo, el exceso de velocidad, por ejemplo, la persona desprecia la ayuda de un conductor elegido.
O sea, acá vemos una cantidad de variables que creería yo que no es solo la conclusión o el final, el resultado de lo que se obtiene con la conducta de la persona, sino toda la historia que cuenta, las acciones que él va presentando en el escrito de acusación que se le hace. Entonces, pienso que realmente cuando uno va a tomar una decisión de este tipo, hay que ver el escenario y hay que ver todas las pruebas que se están presentando, pero para poder decir si es dolo o culpa, pues realmente tenemos que analizar eso. Nosotros llegamos a la conclusión que era dolo realmente, porque pues si bien digamos que la persona por parte de la culpa podría evitar esa conducta confiando en su pericia, digamos que sí tiene parte de indiferencia en que conocía que era lo que podía suceder. Sin embargo, hizo caso omiso a estas cosas y siguió adelante, porque digamos, en algunas discusiones que tuvimos en el grupo, sí se puede contemplar que la persona, sí, en ese momento estaba bajo el estado de licoramiento, en ese momento no podía tomar una decisión racional y todo, pero cuando decidió tomarse el primer trago, cuando decidió, no sé, rechazar el conductor elegido, no sé qué más otras cosas hacer, pues ahí estaba en sano juicio. Y digamos que el hecho de que se cometa un accidente o no, con el agravante de estar bajo el efecto del alcohol, no es algo poco probable. Por contrario, la moneda tiene dos caras. O se accidenta o no se accidenta. Y esta persona decidió dejar al azar la suerte de lo que sucediera, y no solo la suya, sino la de las personas que podían encontrarse en la vía. Entonces, por eso la conclusión de nosotros fue dolo eventual, porque si bien la persona no tomó el carro y dijo, voy a salir a matar a alguien, lo repito, la cara tiene dos monedas. Y la persona sabía que esa era una probabilidad, y muy alta, por cierto, porque los índices de accidentalidad con estado de alicoramiento pues son altos. Entonces, realmente por eso nosotros lo planteamos de esa manera. Perfecto. Perdón, Moni. Profe, nosotros hicimos un cuadrito, no sé si tú nos permites compartir de por qué hicimos este análisis, somos del grupo 7. Si nos dejas compartir la pantalla un momentito, ese cuadrito, Moni. No sé si tengan ustedes la facultad de compartir. Revisa, a ver si te deja. Sí, Marta, sí deja. Vale, gracias, Lori. En este cuadrito, justamente lo que estaba diciendo Moni fue lo que nosotros hicimos, y es evaluar punto por punto las condiciones de las que hablamos, entonces la voluntad del conductor. Entonces, si era a favor o era en contra, si era el dolo o era culpa por representación. Entonces, todo el estudio, como lo pueden ver ahí en la voluntad del conductor, pues el imputado ingirió licor con voluntad. Las acciones de mitigación del riesgo pues están en contra, porque el imputado decidió rechazar el apoyo del conductor elegido y él siguió común y corriente, y esas fueron decisiones que él tomó. El grado de alicoramiento era en 3er grado, estaba súper ebrio. La velocidad, donde tenía que manejar a 40 kilómetros por hora, manejó a 140 kilómetros por hora. Las condiciones de visibilidad eran buenas, él estaba, todo estaba apto para que él pudiera ver perfectamente. Las vías estaban totalmente, las vías estaban mojadas, tenía que haber tenido una precaución también, que era la estabilidad del vehículo y el desplazamiento. Y la señalización, también ahí pues tendría la culpa por representación, porque la señalización es óptima, toda vez que tiene la demarcación con las líneas, los bordes, todo eso lo dice en los estudios. Y pues en la imputación de cargo, los delitos es de homicidio en concurso homogéneo con delito de homicidio en concurso heterogéneo, pues obviamente porque le están dando 108 meses. ¿Y qué es lo que nosotros analizamos? Que obviamente el muchacho quedó a 5 años, pero ya, si quieres subes un poquito, Moni. ¿Por qué? Porque es que a través de los preacuerdos, la conducta punible se puede bajar y se puede negociar con la fiscalía para que le den una pena mínima. Aún así, cuando él lo hizo, y por eso ya la culpa por representación, el tipo dice, ok, yo fallé con todos estos otros aspectos, pero yo no tuve la intención de matar a esas dos personas. Entonces ahí viene la culpa por representación. ¿Por qué? Porque él dice, si bien es cierto, yo salí, cometí el error de tomar, cometí el error de no esperar el conductor elegido, cometí el error como en el análisis que hicimos en el grupo, pues él tampoco tenía la intención de salir a matar. Y por eso es que se acepta el preacuerdo y queda con una condena solamente de 5 años y le dan su domiciliaria.
porque no tenía antecedentes y porque se tenían en cuenta todos los demás temas que tenía a favor y en contra del señor. Entonces ese es el grupo 7, profe, y fue nuestro análisis. Entonces por eso lo queríamos compartir. Vale, Gracias. súper. Sumatoria de eventos. Y eso no se determina más, Martica, de lo que estábamos hablando con días anteriores, como los hechos indicadores. ¿Listo? Entonces, ahí lo que ustedes están sumando son hechos indicadores. ¿Vale? Para llegar a la conclusión y darle fuerza al hecho jurídicamente relevante. Entonces, con el hecho jurídicamente relevante como base y le van poniendo la ropita. La ropita es todo esto que estamos hablando. Perfecto, gracias. Carmen. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Listo. Bueno, doctor, para nosotros, o pues para mí personalmente, eso es un dolo eventual, porque el dolo es lo que se genera, o sea, finalmente el dolo eventual, ¿qué es? Es generar una conducta, es cuando se genera una conducta que implica un riesgo, ¿sí? El conducir de por sí ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener los 5 sentidos, tiene que estar pendiente, tiene que mirar, tiene que calcular distancias. Eso por sí ya es un riesgo. Pero si a eso ya venimos y le sumamos alcohol, pues es peor el riesgo, porque ya no va a tener la misma pericia que puede tener en, perdón la expresión, en sano juicio, no va a tener la misma, porque ya él va a estar bajo la influencia, bien sea de una sustancia alcohólica o de una sustancia psicotrópica. Entonces él no va a tener la misma pericia que la puede tener estando sin alcohol en su sangre. Entonces, debido a eso, él ya puede venir es donde ya ocasiona el accidente. Entonces, para mí personalmente, eso es un dolo eventual. Súper. Doctor Miguel. Profe, yo lo que sí vi ahí es que el abogado que está representando a este personaje a las personas que murieron ahí en esta demanda, digamos que no se ve un estudio o una defensa fuerte en el sentido de que, como en el caso que vimos del niño que fue violado, que uno ve que como 20 peritos ahí con PhD, de hecho, una cosa bien trabajada. Aquí pues en lo que pudimos nosotros ver en el documento pues era algo muy sencillo, que lo acogen a que el señor estaba en estado de alcohol y no más. Por ejemplo, si uno se pone a analizar Bogotá, donde hay una zona que dice 40 kilómetros y se anda a 140 kilómetros, pues no hay que tener dos dedos de frente para uno darse cuenta de que las probabilidades de matar a alguien eran muy altas, ¿sí? Entonces ahí es donde uno ve que no hubo una defensa en el sentido de que ni siquiera la cuestión, así fuera el alcohol, que pudiera controlar el alcohol, manejar a 140, eso ya uno sabe que va a matar Miguel, a alguien pero a esa entonces velocidad. estoy entendiendo que me estás diciendo que no hubo justicia, según veo, porque estás diciendo que, ¿sí? Entonces, la pregunta te la devuelvo con esta pregunta más bien es, ¿qué sería justo? Y ahí vamos a encontrar el problema más grande del universo, porque para ti algo es justo, para Germán otra cosa es diferente, para Diana es totalmente diferente, y no podemos dejarlo al libre pensamiento. ¿Qué pasa? Ahí se aplicó justicia en todos los estamentos. Inclusive, si yo hubiese sido el abogado defensor, no lo dejo condenar a tantos años. Y ya les muestro por qué. Porque aceptaron cargos en una preparatoria. Y el error fue de la Fiscalía General de la Nación en la imputación de cargos, porque la Fiscalía General de la Nación imputó dolo eventual y después reconoce su error y cambia culpa con representación. Él no podía haber aceptado en el descuento punitivo que se le ofrece en una audiencia de formación de imputación de hasta el 50%, algo que no cometió porque él no actuó con dolo según lo que se construyó en el proceso. Pero
Digamos que esos son temas de discusión, la calificación jurídica y demás, pero dense en cuenta que aquí viene siempre el mismo interrogante y lo trajo Miguel de presente. Que nosotros estamos acostumbrados como colombianos a que para nosotros lo único que significa justicia son años de cárcel. Cuando una persona queda privada de la libertad en su lugar de residencia, no hubo justicia. Cuando una persona fue condenada y nunca tuvo que pisar ni siquiera quedarse encerrado en su casa o una prisión, no hubo justicia. Y sí, en efecto sí hubo justicia. Lo que pasa es que los sistemas tienen que tener obviamente una justicia premial para poder determinar en qué escenario se hace necesaria una prisión o no. ¿Qué ganamos como sociedad a haber metido a Salamanca a la cárcel? Nada. Absolutamente nada. Nada. Ese es el problema. El problema es y radica en el significado que tenemos por justicia. Pero por eso yo siempre los invito a que cuando analicen un caso en particular, váyanse y remítanse a esos fines de la pena. ¿Listo? A esos fines de la pena. ¿Listo? Doctora Mónica. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, digamos que sí, de pronto en algún momento nosotros actuamos de pronto con pasión o con, no sé, pero obviamente hay que ver el tema como abogados, pero pues lo que decía Miguel, yo estoy de acuerdo con lo que él decía, pero de todas maneras nosotros en el grupo 4, lo vimos como un dolo eventual, porque de todas maneras él sabiendo que iba a beber, sabía que si bebía y se subía al carro podía cometer no sé, un accidente o él se podía estrellar, matarse él sí mismo, pero él continuó con esa conducta que fue lo que ya vimos. Que no estuvimos de acuerdo en que unas lesiones personales, pues no sé, igual no conozco como el contexto todo de que es una lesión personal, pero nosotros dijimos, bueno, es una lesión personal, a este señor le causó, el señor quedó cuadrapléjico, el señor no, o sea, ahí les hago un pause y qué bueno que tocaste, se me olvidó comentarles, el señor ya está bailando salsa, con eso les digo todo. No, sí, pero eso ya fue después, igual eso pasó hace como 8 años, pero en ese momento en el que fue el caso, el señor había quedado cuadrapléjico, el señor había quedado mal, las dos personas de estas dos chicas fallecieron y pues solamente por lesiones personales le dieron 9 meses nada más, por una lesión personal que le habían causado pues a este señor. Okay. Y estas dos muchachas fallecieron y nada pasó, o sea, 5 años y nada. Además, este muchacho también está enredado con el caso Colmenares, entonces ahí sí para mí debieron haberle metido muchos años, pero como persona, ¿no? Pero ya viéndolo como abogado, ya el tema, pues, digamos, en cuanto a las penas, pues creo que fallaron, como decía la ley. Me sorprendes con eso del caso Colmenares, no lo conocí, eso que yo estuve al interior de los dos casos. Pero bueno, bien. William. Profe, buenas noches y buenas noches para los compañeros. Pues, ¿Cómo doctor, estás? Excelente, profe. Pues, para mí, no, en ningún momento hubo dolo, a pesar de que cometió 1000 errores. Estaba embriagado, pero lo que nos queda muy claro es que él en ningún momento planeó causarle lesiones personales al señor del taxi y mucho menos planeó la muerte de la señora. Sí cometió 1000 errores como todo humano, pero en ningún momento se presenta el dolo porque él no planeó nada, él no se puso a beber planeando que después iba a coger el carro, iba a chocar el taxi, iba a matar a la señora, a herir el taxista. En ningún momento hay dolo para mí, personalmente, doctor. Entonces, es culpa, más no dolo. Vale, gracias. Gracias, Doctor Andrés. Profe, vale. Buenas noches, profe. No, referente a lo que dicen los compañeros, vuelvo a una historia pasada. Yo era de las personas que también me apasionaba mucho con los casos. Y era de los que decía, bueno, pero si este man hizo eso, ¿por qué no logra la condena completa? Y gracias también tuve buenos capacitadores, trabajé con buenos fiscales, y ellos me decían eso, que uno no podía enamorarse tanto del caso, ni apasionarse en esta situación. La idea, ¿cuál era?
que no quedara impune un caso, era capturar, así fuera lo que acabó de decir el doctor, una domiciliaria, pero se logró esclarecer el caso y poner en conocimiento ante las autoridades quién fue el culpable. Porque este caso, como el profesor lo pone, no es el primero ni el último. Recordemos también el caso que pasó en la autopista norte, donde también un carro de una nativa acabó con toda una familia. Y las mismas circunstancias, también iba en estado de embriaguez y también querían castigarlo, eso hasta le hicieron bulla por allá en la casa donde vivía el conductor. Todos tenemos, yo les explicaba mucho a mis estudiantes, nosotros todos somos un asesino de potencia. Nosotros solamente necesitamos el detonante. El detonante en cualquier eventualidad. Puede ser un caso de violencia intrafamiliar, por lo simple el caso, por decir el video que compartimos, el de que llegó el ex marido y cogió a esa señora a puñal. Muchas veces el hombre dice, no, a mí que me pongan lo mismo y yo no hago nada, mejor que se la lleven, me quita un gasto. Pero en ese momento, hasta que le sucede, no sabe lo que está sintiendo en ese momento. Ahí es donde aparece el angelito y el diablito diciéndole, y muchas veces pasa, gana el diablo. Después de que sucedan las cosas, es cuando uno dice, oiga, ¿qué pasó? Ahí sí viene a pensar, ¿por qué no paré? Eso era, doctor. Gracias. Doctora Claudia. Y doctora Bueno, Diana. qué pena, profe. Creo que, digamos que respeto mucho la opinión de todos mis compañeros y todo, y tal vez insisto en el, digamos que en el tema como tal, debido a que para nosotros dentro de lo que el, el tomar, él está asumiendo la responsabilidad. El tomar disminuye su capacidad. Y si lo miramos dentro de la caracterización del caso, para nosotros sí insistimos que es dolo, por esa razón. Dentro de esto, pues digamos que nosotros encontramos jurisprudencia donde nos decía que el tener alcohol en la sangre, eso como tal era una presunción y por ello es que se determina que es dolo. Esa es la razón por la cual, digamos que nosotros nos argumentamos en cuanto al caso en específico. Y lo que dice el compañero Andrés tiene toda la razón, no hay que apasionarse tanto por los casos, sino más bien darle una solución. El hecho es de qué lado estamos en el momento de que nos llegue el caso. De acuerdo a eso es tomar una posición y que sí genere un castigo si lo hay y dependiendo de la posición en la que estemos, busquemos la solución del caso. Gracias. Por último, Yamit. Profe, buenas noches. Pues bueno, ya debatimos sobre el tema y inclusive en el grupo la gran mayoría estuvimos de acuerdo en que pues se trataba de un dolo eventual. Sin embargo, pues estuvieron divididas las opiniones y hay algo que en esa división de opiniones nosotros tratamos en diferenciar el dolo eventual respecto de la culpa. Si bien es cierto, entonces el Código Penal establece la culpa con responsabilidad en el sentido en que, y le coloca el agravante en el sentido de que si consumió bebidas embriagantes. Yo creo que si el legislador hubiera querido desde el principio que fuera dolo eventual, pues no hubiera colocado ese agravante. Eso uno. Dos, el hecho de estar embriagado, él no salió con la intención de matarlo. Si de pronto él hubiera estado embriagado y de pronto hubiera salido en el carro sin luces, o si de pronto hubiera estado mojado el piso, o si de pronto se hubiera, hecho otra conducta digamos, hubiera cometido como otra conducta para ocasionar el accidente, quizás sí sería un dolo eventual. Fue lo que nosotros de alguna manera debatimos. Pero él salió con la intención tal vez de llegar a su casa, no con la intención de matar a esas personas. Esa es mi posición. Gracias. Muchachos, en primer lugar, lo que debo manifestarles es cualquiera de las posturas que hayan tomado es válida. Los dos sistemas aplican. Las dos posturas
tienen viabilidad. Tan es así que se hizo un control de una formulación de imputación por dolo eventual. Se reajustó a culpa con representación y también tuvo su legalidad en el asunto. Pero recordemos un par de situaciones. Primera de ellas, componentes o elementos estructurales del dolo. Entonces tenemos el ingrediente normativo que va a tener, que les boto un dato. El Código Penal está diseñado solo para conductas dolosas. Ustedes van a leer el Código Penal y van a encontrar que todas las conductas son dolosas, pero las que corresponden a culpa, taxativamente señalan que es culpa. Y ya ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Es decir, que el resto, que cuando no dice que es por culpa, simple y llanamente vamos derecho para el dolo. Perfecto. Entonces, doctores, tenemos los ingredientes. El volitivo y cognitivo, una voluntad y un conocimiento de la ilicitud. Perfecto. Si nosotros miramos el escenario en particular y vimos que en el Código Penal dice dolo y entre el dolo también califica o da la viabilidad para el dolo eventual, pero nosotros vamos a decir, oye, vea, conocimiento de la ilicitud, claro que el chino conoce la ilicitud, sabe que se está montando en un vehículo que se puede convertir en un arma y además sabe que las consecuencias, la disminución del manejo de la escena se crea como con ocasión al estado de embriaguez. Perfecto. Eso es un conocimiento. Pero, doctores, la voluntad. La voluntad la vamos a ver en que simplemente se montó y prendió el carro y arrancó como un loco. Y desde ese escenario, podemos decir, hay un dolo eventual. Perfecto. Vamos a mirar las circunstancias que rodearon íntimamente las circunstancias propias de la colisión y demás. Vamos a mirar cómo va convergiendo la circunstancia. Segundo punto. Si fuéramos a calificar la culpa, pues tenemos que tener unos generadores de culpa, que son 3 los generadores de la culpa. Una impericia, cuando es hacer algo que yo no sé hacer. Una imprudencia, que viene siendo una violación a una regla de comportamiento. O una negligencia, cuando no hago lo que debo hacer. Inclusive a veces hay algunos tratadistas, entre esos un gran amigo que espero algún día estos nos acompañen, el doctor Francisco Bernate, señala que hay una cuarta, que es violación de normas de comportamiento o reglas de conducta. Listo. Doctores, si nosotros miramos la gran diferencia entre dolo y culpa en materia de sus pormenores para la concreción, entonces vamos a mirar, allá en dolo necesitamos, no se puede que solo tenga voluntad, también tiene que tener conocimiento de la ilicitud. ¿Por qué, doctores? Porque más adelante ustedes van a observar eximentes de responsabilidad. Los vamos a ir estudiando. Los errores, doctores, es un tema que nos va a traer muchísimos problemas, pero sirven para calificar las conductas y es una berraquera. Listo. Es decir, que para que exista dolo tiene que tener conocimiento y tiene que tener la voluntad. Doctores, eso no pasa con la culpa. La culpa no tiene que existir las 3 porque además, entre otras vainas, las 3 pueden ser excluyentes entre sí. Entonces, con cualquiera de ellas se configura el resultado típico culpa. ¿Listo? Y si nosotros vamos a mirar, pues inicialmente la conducta, desde luego es una conducta culposa. A mí no me vengan a decir que es una conducta dolosa. No, señores, porque es que si fuera una conducta dolosa directamente señalada, no estaría, tendría una cabida en el Código Penal como un tipo penal autónomo. Pero vámonos al artículo 109, por favor, y ya vamos a mirar un ejemplo. Alguien que me regale 109, por favor, lectura.
Homicidio culposo, profe. Sí. Listo. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de 3 a 5 años. Perfecto. Nota. Párale ahí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí. Muchachos queridos, el que por culpa matara a otro, no está diciendo qué tipo de culpa o generada cómo, sino con cualquiera de estos ingredientes, ¿cierto? Pero fíjense que el mismo tipo penal dice, oiga, con las circunstancias si se realizaron conduciendo un vehículo motorizado. Es decir, que hasta el momento en ese primer examen estamos diciendo bien, es culposo, ¿cierto? Pero no hice nada del estado de embriaguez. Vámonos 110, por favor. El numeral primero. Artículo 110. Dice, si al momento de cometer la conducta del agente se encontraba bajo el influjo de la bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Punto importante. Y fíjense que sí nos trae un derrotero. Que ello haya sido determinante. Y acá viene un análisis. Voy a 30, voy rascado de la pea que ustedes no se imaginan, manejando el tractorcito viejo que tengo allí parqueado. Entonces voy manejando por el carril derecho a 30 kilómetros por hora. Pero hay un tipo que va 10 veces más borracho que yo a pie y se cae, doctores. Se cae con tan mala suerte que su cabeza cae en el pavimento y yo sin querer, porque no lo... De hecho, yo ya había superado con la primera llanta a este individuo. El individuo cae justo cuando va a pasar la segunda llanta. Le estripo la cabeza y pues sale la sopita a volar. Doctores queridos, aquí viene el escenario. Ah, pero está borracho, capturado y dolo eventual y metámosle cadena perpetua y unas 10 más. Doctores, el escenario es que por más que yo estuviera pedo, sí estaba cometiendo una infracción de tránsito, pero ¿eso fue determinante para cometer la conducta? No. No. Desde luego y rotundamente, no. ¿Listo? Importante decantarlo. Para que ya nos bajemos del escenario, porque siempre pensábamos que el borracho respondía y eso le jodía la vida y 3 veces más. Bueno, así las cosas, doctores queridos, nosotros vamos a ir a mirar poco a poco cómo es que se va calificando una conducta. Me parece muy bien los que defienden la postura del dolo eventual. Yo soy un poco más del lado de la culpa con representación por una simple circunstancia que se presentó en el escenario, que usted no lo sabía. Este muchacho estaba, primero, es muy importante de analizar una circunstancia propia. Fíjense la hora en que él llama, fíjense la hora en que él llama el servicio de conductor elegido. Lo hace cuando está en sano juicio, porque sabe que se va a romper la madera a punta de licor. Ojo, ¿listo? Téngalo ahí. Pero además vamos un poco más allá. Resulta que cuando se le oficia por parte de la Fiscalía General de la Nación a la compañía de seguros y se pide las sábanas de las solicitudes de conductores elegidos, encontramos que el muchacho bebía cada 15 días y cada 15 días llamaba a su conductor elegido. Bueno, entonces empezamos a analizar eso y dijimos, venga un momentico. El resultado típico se lo podía imaginar y por eso siempre pedía un conductor elegido. Listo. Viene a converger otra circunstancia de un tamaño enorme para el momento de la calificación en ese escrito de acusación. Pues que yo lo vi así, le gustó la idea a mi jefe y no solo a mi jefe, entonces era el fiscal general, el doctor Eduardo Montalegre,
Y previa llamada que me realizó directamente a mi celular, el doctor Perdomo, vicefiscal general de la Nación, le expliqué esta circunstancia, avalaron una culpa con representación. Este muchacho tenía su pareja sentimental. Y la pareja sentimental dijo, no, ya estoy mamado, usted con esa rumbiadera tan berraca, hermano, no, yo no quiero nada con usted, voy a buscar otro. Y empieza una pelea constante durante esas horas. El muchacho le dice, no quiero nada más con usted. Y entonces, Salamanca, ya en estado de embriaguez, faltando minutos para que lo recogiera el conductor elegido, toma la decisión de montarse al vehículo e ir corriendo a buscar a su pareja sentimental. Fíjense que en sede y calificación jurídica, sí hay que mirar todas estas circunstancias, claro, porque es que fíjense que, como lo hizo Martí, que su equipo, así es. Primero miramos la conducta y le vamos poniendo la ropa. Cada uno de esos hechos indicadores va dándole fortaleza a la circunstancia. Listo, doctores. Pero viene una tercera circunstancia demasiado importante. El muchacho sale borracho. Además que pudimos comprobar en los videos que tomó como una, mejor dicho, parecía un camello con fiebre. Ese chino bebía y bebía y bebía. Entonces sale y, doctores, bajen por la 26. Los invito a que lo hagan un día y si les ponen comparendo me avisan y yo no paro. Bajen por la 26. Váyanse por el carril izquierdo, doctores, a 140 kilómetros por hora. Por favor, antes del puente de la 26,30, pasen a 140 kilómetros por hora y explíquenme por qué demonios del carril izquierdo resultaron en el central. Los invito a que hagan el análisis. Sí, profe, perdóname, a mí me pasa porque yo vivo por toda la 26 en Álamo. Cuando yo estudiaba en el centro, salía tipo 10 de la noche y obviamente a esa hora, 11 de la noche, a esa hora las vías son desocupadas. Yo manejo moto. Y siempre cuando pasaba Juepucho, yo miércoles, uno termina, hay algo en esa vía, o sea, es como una curva, viene recto y coges así. Y es una cosa impresionante. Sí lo Así digo. es. Listo. Ahora súmenle el siguiente escenario, doctores, porque lo reconstruimos a punta de cámaras. Pasa el muchacho. Resulta del carril derecho. El taxista, que si ustedes observan también iba irrumpiendo en el deber objetivo de cuidado, porque el taxista iba más de la velocidad permitida. Yo les suministré algo que alcancé a tener de ese entonces de la reconstrucción analítica. Y ustedes ahí podían ver la velocidad que iba el taxi. El taxi iba a más de 100 kilómetros por hora. También iba más de 100 kilómetros por hora. Doctores, fíjense que el taxista iba por el carril derecho y se cruza un momento a otro al central, donde venía este otro muchacho. Entonces, fíjense que son todas las circunstancias que uno empieza a calificar, uy, juepucha, uy, juepucha, uy, juepucha. Doctores, pero hay algo inexplicable. No hay huella de frenado. En ese instante, simplemente se produce el impacto y la huella de frenado es posterior al impacto. Quiere decir ello, doctores, que sí fue determinante el estado de embriaguez. Porque sus reflejos no estaban óptimos y no pudo responder a la situación de emergencia que se le presentaba. Determinante el estado de embriaguez. Determinante. Porque se vuelve lenta la reacción. Claro. Todo en cámara lenta, claramente. Profesor, pero una pregunta, o sea que si hubiera habido una huella de frenado, hubieran podido defender que el señor sí tenía sus capacidades, pues al menos No. de medianamente reacción. Tampoco, porque eso sumado al exceso de velocidad, ya son dos circunstancias de hechos indicadores que van elevando el riesgo para la culpa. Entonces, si no simplemente va dando más fortaleza a la teoría de que yo borracho y la embarró. ¿Listo? Vamos construyendo todo el escenario. Listo.
Pero son circunstancias que sí vale la pena ir mirando en cada punto de vista. Ahora, el conductor del vehículo taxi, cuando él describe, yo siento el totazo, fíjense doctores, que el vehículo taxi sale expulsado y empieza a dar botes y cae finalmente, botes no, sino trompos, y finalmente se va hacia el lado izquierdo de la escena, perdón, hacia el lado izquierdo creo que fue la camioneta, bueno, no recuerdo muy bien, revisen la reconstrucción. El caso es que se presentó otra circunstancia que es muy relevante aquí. Como nosotros los colombianos todavía tenemos taparrabo y para cocinar nos toca poner a hacer chispa con las piedras, pues doctores, nosotros en Colombia permitimos que ese vehículo taxi todavía esté aquí en este país. Lo más inseguro que hay. Doctores, físicamente en una reconstrucción de los hechos que se realizó por parte de la Policía Judicial, se pudo identificar que si el vehículo taxi hubiese sido un vehículo taxi con baúl, las niñas estuvieran vivas. Creo que, profe, ahí fue cuando se empezó a prohibir los llamados zapaticos taxistas. Pero todavía hay, ¿sí me entiendes? Así no, es. pero Ya no la importación. a partir de ese momento se empezó a prohibir porque, digamos, lo que tú dices, el impacto y fue, creo que frente a ese accidente que se tomaron esas acciones de sacar del mercado desde la participación de Séptimo Día. Ajá. Hizo una reconstrucción también. Desde ahí todo empezó. Sí, sí. Pero es importante, doctores, fíjense todo lo que se puede construir en una tela tan grave como esta circunstancia. Doctores, tengo un caso. Yo era funcionario judicial y uno tiene que guardar, no apasionarse, de verdad. Pero cada vez que ese conductor entraba a mi despacho, a mí me da ganas de quitarme las gafas y decirle camine para afuera y nos damos como machos. Quiero vengarme. Ese ánimo de venganza me entraba en ese caso en particular. Vehículo, bus. Yomasa. ¿Se acuerdan de Yomasa? Listo. Bajando de Yomasa, pues ustedes saben que la vía siempre es culebrera y no está en muy buen estado. Miguel. Miguel levantó la mano. Sí, doctor. Es que hace rato quería hablar, pero me callé pero usted lo acaba de decir hace un rato. Usted habla de que un auto con un conductor en estado de alicoramiento se vuelve un arma, ¿sí? Entonces, bajo ese punto de vista, yo interpreto que si una persona, y más con el que tenía reincidencia en el tomar y en llamar a un conductor elegido, digamos que un poco exagerado lo que voy a decir. Si yo tengo en mi casa un arma y todos los días la miro, pero no la saco, pero en un momento dado la saco y empiezo a disparar por divertirme. Entonces, no puede ser, para mí hay un dolo en ese caso, porque el tipo actuó con conocimiento, actuó con él sabía lo que podía producir, sabía porque ya llamaba al conductor siempre, entonces él tenía ya la prevención. Entonces, es un caso un poquito exagerado para mí lo que yo digo. No. Digamos, te doy una claridad simplemente con el tema de las armas de fuego, sí o sí, el simple empleo de las armas de fuego es netamente doloso. Porque uno sabe el riesgo, la circunstancia. A lo que te invito es a que miremos, por más que nosotros miremos la jurisprudencia, vamos a encontrar una circunstancia bien decantada, Miguel, y gracias por hacerme recordar ello y no dejarlo en el tintero. Doctores, la Corte Suprema de Justicia en reiteradas situaciones dice que el estado de embriaguez es determinante para calificar el dolo, por ejemplo. Pero, fíjense una circunstancia bien importante. Vuelvo y repito y recalco sobre ello.
¿En qué momento es que él toma la decisión de irse en el vehículo? Cuando está en una peda a la berraca, ¿cierto? Cuando está borracho. Exactamente. Por más que nosotros miremos que la jurisprudencia diga que uno se autodetermine y demás, doctores, en realidad ustedes pueden llegar y dar con certeza, más en un estado 3 de embriaguez, que ustedes se autodeterminan con ese estado 3 de embriaguez. Si miden las consecuencias de estado. Si eso fuera así, las niñas bonitas no le hubiesen dado besos a todos los sapos feos de este curso. Así es. El estado de embriaguez es muy difuso poderlo calificar, doctores. Es muy difícil nosotros llegar y decir se autodeterminó. Pero simplemente es una acotación que yo les hago, doctores. Porque para la Corte Suprema de Justicia, usted sí tiene los 5 sentidos para tomar esa decisión, pero no los 5 sentidos para poder resolver la situación. ¿Sí? O sea, es anfibológicamente decantado una contradicción absurda. Pero bueno, sobre ese presupuesto nosotros tenemos que mirar, listo, las cosas están así. El muchacho ya lo cometió, ya sucedió. Pero fíjense la irresponsabilidad del carro, retomando con Yomasa, viene este señor en un bus a toda, bajando. Y los que hemos transitado por ahí sabemos que eso siempre está mojado, que eso está huecos destapados. Venía tan rápido que qué pena lo que voy a decir, pero la gente le timbraba, por ejemplo, para bajar si él no frenaba. La gente le gritaba, es que nos va a llevar a la casa de su madre. Y el tipo seguía. En una curva en particular, el vehículo le gana la curva, que yo no entendí cómo, o sea, yo no logro comprender a ese señor. Después de coger la curva por sinergia, resulta, doctores, los que han pasado por ahí, subiendo a mano derecha están las empresas de las compañías dedicadas al transporte intermunicipal. No sé si las han visto, el taxi, todas esas cosas están ahí. Pues el tipo viene bajando y le gana las 2 curvas anteriores a eso y finalmente sale expulsado, dando botes en el aire por la velocidad que traía. Vuela totalmente el separador, que es inmenso, y cae justo encima de uno de esos locales. El video que yo tenía era un señor así parado, mirando como la fachada, y un perrito. El perrito sale corriendo. Ellos perciben desde antes. El señor llega y da la vuelta así, da 2 pasos y le cae el bus detrás. Cuando el bus estuvo dando botes, se salió una niña de 4 años y falleció. Y una señora de 34 años falleció. ¿Es grave esa circunstancia? Gravísima, profe. Gravísima. ¿Y tiene alguna agravación punitiva? No. Simple y llanamente decimos cumple los requisitos del 109. Ah, pero si le metemos licor ahí sí se vuelve grave. Algo que connotaba por ahí el compañero hace unos minutos diciendo el código de tránsito y las circunstancias pueden ser un poco injustas. Claro. Pues esa persona, ni siquiera una medida seguramente se le podía estipular. Y vino un siguiente escenario que sí nos trajo muchísimos problemas. Ustedes saben que en estas circunstancias culposas cabe una reparación integral. ¿Y cómo íbamos a reparar a 19 víctimas lesionadas, 2 muertas con una póliza de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes que el legislador permite para la actividad de tránsito como mínimo? Es decir, que una muerte vale 60 millones de pesos en Colombia. ¿Sí?
no se indemnizó. En el caso de Salamanca, hasta ese entonces era el caso más pago en indemnización de la historia de Colombia. Logramos la indemnización más grande que había pagado jamás una aseguradora. Y pagan ese volumen de dinero y luego piden más. De hecho, yo ya no soy sino enemigo del papá de una de las niñas fallecidas. Hasta me llevaron al Consejo Superior de la Judicatura porque dijeron, qué casualidad que este señor está estrenando carro justo después del accidente. Me tocó ir a mostrar allá en el Consejo Superior de la Judicatura que un mes antes del accidente había comprado el carro. ¿Sí? Entonces, que dio a entender que yo era un torcido y demás. Y yo el que considero deshonesto es a él, porque él después de firmarnos, de recibir el cheque, pidió más plata. Porque salió con el cuento de, bueno, pero esto es lo de la aseguradora y ahora lo del chino y la familia. ¿Quién dijo? Y volvemos al mismo escenario. ¿Quién dijo que el chino y la familia? Entonces venía el derrotero, doctores, para que lo tengan presente. El vehículo no era de él, era de la mamá. Entonces quería que la mamá respondiera. Pero en salida de la mamá está la aseguradora. Para eso está la aseguradora. Y entonces empezó a decir, pues es que él tiene plata. No es que ellos hacen calzado y no sé qué, y si se más. En fin, los bemoles que vaya a traer la circunstancia. Doctores, cuando yo les estaba hablando a ustedes de una circunstancia muy particular al momento de calificar la conducta, al momento que les decía, si hubiese sido el abogado, yo le hago condenar a menos tiempo. Era cierto. ¿Por qué? Fíjense en una circunstancia particular y por ahí les dejé el mensaje antes. En la audiencia de formulación de imputación se le imputó una conducta típica, antijurídica y culpable, en la cual se enrostró un dolo eventual. Claro, como es hasta ahora presunción, no podemos hablar de culpabilidad. ¿Cierto? Listo. Pero bueno, se le fue con dolo eventual y le ofrecen el aceptar cargos, es decir, el 50%. Y él dice, yo no voy a aceptar algo, yo no actué con dolo. Él decía, impútenme lo adecuado jurídicamente y yo acepto cargos. Pues no. Después cambiamos el escrito de acusación y en ese evento se hace la acusación, luego llegamos a audiencia preparatoria de juicio oral y es que acepta. Cuando ustedes estudien procesal van a ver que dependiendo de algunas circunstancias eso varía con los casos de flagrancia y demás, y tipos dolosos cuando son menores de edad las víctimas y demás. En esos casos que no hay rebajas, bueno, este en particular sí. En la imputación tiene el 50% y cada vez que va desarrollándose el procedimiento va perdiendo porcentaje, porque lo que busca el legislador es ahorrar o tener más bien economía procesal. Y usted está reconociendo su error y por ese reconocimiento de valentía de reconocer su error, le vamos a dar un premio. Perfecto. Entonces, el primer escenario es hasta el 50%. Resulta, doctores, que en ese momento, pues él no aceptó cargos porque él decía que no era dolo eventual. Nosotros después traímos nuestro escrito de acusación, lo traímos con la culpa con representación. Pues, doctores, en el momento preciso de la audiencia de acusación, lo que tenía que haber hecho el defensor era levantar la mano y decir, mire, en sede de legalidad y por la violación de la garantía que tenía mi cliente de haber aceptado cargos para obtener hasta un 50% porque se le imputó lo que no era y ya la fiscalía está reconociendo su error. Señoría, mi cliente quiere hacer la manifestación de aceptación de cargos, pero con la legalidad pertinente para que se le conceda hasta el 50%. El descuento que tuvo fue una cuarta parte, no la mitad, que era lo que podía haber accedido. ¿Listo? Pero ahí son tipsitos que vayan mirando ustedes cómo acomodar y vayan conociendo un poquito de los escenarios. Doctor Miguel. Una pregunta. O sea, una persona puede coger el carro, irse a máxima velocidad, 200 kilómetros por hora, matar 20 personas y no pasó nada. O sea, es que ahí está el escenario que no he podido cambiar en ti. ¿Qué es no hacer nada? ¿Qué es no pasar nada?
es que nosotros estamos viendo que solo el castigo solo es cárcel. ¿Sí me entiendes? Y no es precisamente eso. Yo me voy por el principio de igualdad, ¿no? Que hay casos donde sí se les da se trata como dolo y se les da otro tipo de castigo, y hay otros casos donde realmente no es equitativo. Yo me voy por el principio de igualdad, no tanto por el castigo, sino por el principio de igualdad. Muy importante. Que no se ve aquí en la justicia. Lo del principio de igualdad siempre es estar en beneficio de la persona. Ojo, en beneficio de la persona. Eso se llama principio pro hominem. Pero además, entre otras cosas, Miguel, para que tengas presente. Ojo, todos los casos, por parecidos que sean, son diferentes. Absolutamente diferentes. Y a ese punto era el que quería, ahorita que les dije, hay un caso que también quiero que estudien y lo tengan dentro del tintero. Para este tema del dolo eventual, es un caso donde la jurisprudencia avanza en relación con el dolo eventual. No me pidan el radicado porque no recuerdo el nombre del tipo, pero es fácil de ubicar en Google. Es el caso de un piloto de aviación que cometió un accidente, creo que fue en la 15. Busquen ese caso, doctores. Busquen ese caso. Allá se profirió una sentencia, creo que de 18 años de prisión. Profe, ¿ese de la 15 o el de la autopista norte? No, el de la autopista norte fue un Jetta. No, ese no es. El que casi tumbó un puente, ese es otro. Y ese es muy reciente. Inclusive, no, es que eso es como 116, una cosa así. Échenle ojo. Sin embargo, yo ahora lo busco porque yo lo he compartido con cursos anteriores. Ese caso en particular tiene una circunstancia. El estado de embriaguez, y fíjense lo que yo les estaba diciendo, está la conducta y le ponemos ropa. Fíjense muy bien en eso, porque la corte en eso es que dice, un momentico, esto no es culpa con representación, sino dolo eventual. Ahora bien, y antes de dar la palabra a Erika, un segundo. Entonces ya estamos mirando, oiga, cualquiera de los generadores de la culpa son 4, para algunos 3, en el peor de los escenarios, pero doctor, es algo muy particular, ¿qué es culpa con representación? Pues no es más, sino representarse el resultado. Representarse el resultado. Yo sé que borracho puedo cometer, pero como yo soy el superputas, entonces creo que lo puedo superar. ¿Cierto? Creo y hago maniobras para superarlo. Y ahí viene la pregunta que estaba diciendo ahorita Dianita. O sea que si el tipo hubiese tenido la huella frenado, no. Fíjense que sirve para calificar esta circunstancia. Él se representa, pero realizó maniobras tendientes a evitar la consumación de la conducta. Frena y trata de desviar el carro y finalmente le pega solo con la cola. Desde luego se desdibuja por todo lado un dolo eventual. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, yo me represento el resultado típico y confío en evitarlo. En dolo eventual, yo me represento el resultado típico y me vale huevo evitar. Me vale huevo. Voy en el carro, me paso un semáforo, pero veo que una señora está allá y yo me pego a la izquierda y acelero más para que la señora no alcance a cruzar y con eso no le impacto. Estoy realizando una maniobra peligrosísima, tendiente a no consumar el hecho. Ahora, voy en el carro, me paso un semáforo, veo que la señora, le digo, yo voy en la vía, voy en el carro, ¿y qué? Me vale huevo si se atraviesa. Y sigo la trayectoria. Fíjense que no estoy ni siquiera borracho, doctores, para hablar del dolo eventual. Y ahí se configuraría un dolo eventual. ¿Listo? Erika, mi hermana se llama Erika, le digo Kika. Kika. Buenas noches. Profesor, qué pena. Tengo una duda del Código Penal. El artículo 23 habla sobre la culpa. Y obviamente la culpa es la conducta como de la persona, ¿no? Es lo que yo entiendo. Pero el artículo 109 que usted acá nos dio,
que habla sobre el homicidio culposo. O sea, ¿qué quiere decir? Que, o sea, ahí estoy confundida, profesor, qué pena. Oh. Volvemos al artículo, ¿eso está en el 20 algo, lo de la culpa? 23. Léete el 23 y hagamos el ejercicio para que quede bien claro ese escenario. Ok, dice, culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confío en su poder evitarlo. Confío por evitarlo. Listo, ahí está el último escenario que estamos hablando. Listo. Fíjate, el tipo pudo haberse imaginado, pero actuó con una negligencia porque violentó la señal de tránsito de 40 kilómetros por hora. Puede ser. O esto es una imprudencia porque quebrantó los 40 kilómetros por hora. Sí. Negligencia, imprudencia e impericia. Cualquiera de los tres, vuelvo y repito. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos nuevamente. ¿Qué es negligente, doctores? Por ejemplo, yo tengo la obligación de realizar la revisión tecnomecánica de mi vehículo. La normatividad me exige que lo realice. Y no lo realice. No lo realizo. Me vale huevo no hacerlo y no lo hago. Punto. La consecuencia que eso puede traer intrínsecamente es que el vehículo falle y que si bien es cierto, estoy realizando una actividad de riesgo, pues el riesgo se eleva. Eso es negligente. ¿Qué es imprudente? Ahí sí, violentar los 40 kilómetros por hora permitidos, por ejemplo. Voy más de esa velocidad. ¿Y qué es impericia? Simple y llanamente, no sé manejar, nunca he hecho un curso, pero veo el carro estacionado y le prendo, porque veo las llaves ahí, prendo y arranco a ver qué es lo que es. ¿Cierto? Listo. Esos son los elementos constitutivos de la culpa. Perfecto. Ahora, encontramos un resultado típico. El resultado típico, ¿qué es? Muerte. Murieron unas niñas. Entonces, el problema jurídico es sobre el resultado típico calificar la conducta. Si se cumplen los escenarios del artículo que acabas de leer, pues entonces nos tendríamos que remitir necesariamente al nada más y nada menos 109. ¿Listo? Ojo con lo que les vuelvo y les reitero. El Código Penal, todas las conductas son dolo. Porque si tú lees el artículo 103, que dice el otro que habla de muerte, dice el que matare a otro. Pero fíjate que no dice el que por dolo matare a otro, sino presume el dolo. Cambio, el 109 dice el que por culpa. Ahí sí señala. Obviamente hay que hacer necesariamente una remisión normativa al artículo 29. ¿Y cuáles son los eventos de culpa? Y ahí los tenemos descantados. Listo. Entonces, excepcionalmente el código en las conductas culposas menciona que son culposas. Otro ejemplo claro. Lesiones personales. Cuando uno habla de lesiones personales fue que uno le dio una jeta al otro. Y eso no es culposo. ¿Sí? En cambio, las lesiones personales, atropelló a uno. Atropelló, entonces ya uno dice, va en un carro o un vehículo. Deber objetivo de cuidado. Deber objetivo de cuidado. Deber objetivo de cuidado ¿de qué? De esas tres cositas que estábamos hablando ahorita. Y viene y surge una circunstancia que es muy importante y se llama la posición de garante. Posición de garante. Cuando un médico, doctores querido, está atendiendo a un paciente al cual le meten 15 tiros y el médico lo está atendiendo en la urgencia para salvarle la vida,
pero finalmente se logra demostrar que el paciente muere no por los 15 tiros, sino simplemente por una mala praxis realizada por el médico, ¿tenemos que imputarle dolo? ¿Homicidio? ¿Eso no sería más negligencia, profe? Claro que es una negligencia médica, ¿no es, profe? Negligencia médica. Claro, y eso es netamente culposo. Netamente culposo. Netamente culposo. Fíjense la circunstancia. Doctor Jorge. Doc, una pregunta. En el caso que vimos, pues el muchacho se allana cargos, hace un preacuerdo con la fiscalía. Cuando eso sucede, ¿es posible más adelante bajar la condena o cambiar el delito? Porque pues lo que estábamos viendo ahí es que en una posterior a eso la fiscalía dice que ya no es dolo, sino dice que es culpa, ¿cierto? Pero si la fiscalía se hubiera mantenido en el cargo de dolo eventual, es posible, y él ya pues como se allanó a cargos y tuvo un preacuerdo, ¿es posible renegociar esa pena o algo? ¿O simplemente ya queda así, no se puede hacer nada? Cuando hay la aceptación de cargos y tiene un chulito de ok por el juez de conocimiento, ya no hay nada que hacer. A menos que existan vicios que permitan una casación. O a menos que exista un elemento material probatorio que pueda llegar a demostrar que el tipo no fue el que cometió el delito, efectivamente, y tenga cabida otro recurso extraordinario que se llama revisión. Pero son circunstancias que hay que estudiarlas muy a profundidad. ¿Listo? Muy a profundidad. Eso es bien difícil. Pero ya hace parte de cosa juzgada y frente a la circunstancia en particular, no, nada que hacer. Doctora Mari. Profe, digamos que en primera instancia fue la fiscalía que le imputa delitos de homicidio. ¿Ese delito de homicidio está mal tipificado? Delito de homicidio en curso homogéneo, el delito de homicidio en curso heterogéneo con el delito de lesiones personales bajo la modalidad de dolo. Así se debe, digamos, describir el hecho. No sé si, repíteme la que no la cogí. Es que dice, pues, iniciando en la parte de acusación, ¿sí? Se dice delito de homicidio en curso homogéneo con el delito de homicidio en curso heterogéneo del delito de lesiones. En Listo. concurso. Perdón. En concurso. Acuérdate. Nosotros vamos a ver y todavía no hemos llegado a los concursos de delitos y concursos de personas, que eso es con lo que vamos a completar el resto del curso también. Trayendo más escenarios así porque yo creo que no hay otra manera más de aprender sobre todas estas circunstancias sino viendo casos. Yo les traigo a ustedes toda la teoría y ustedes se imaginan los casos y bueno, hay algunos tratadistas que traen casuísticas ahí decantadas, pero es que la casuística y haciéndolo un poco más dinámico yo creo que es el ejercicio adecuado. Miren, el concurso de delitos es cuando convergen dos conductas típicas, es decir, decantadas en el Código Penal. Pero también hay concurso de personas. Por ejemplo, para cometer una conducta punible tienen que unirse dos personas en diferentes calidades, por ejemplo. Eso que tú estabas connotando, pues primero el concurso. Entonces, instantáneo heterogéneo
con el de lesiones personales, porque tú mirabas primero 2 homicidios y luego lesiones. Al taxista. Doctores, resulta que la norma dice, cuando vayamos a mirar concursos, que cada concurso debe ser contado como lo que quieran. Otro tanto. Otro tanto. ¿Qué es otro tanto? Un día. En este caso, por ejemplo, que traíamos a colación, creo que fueron 9 meses por lesiones. 9 meses. Desde la premisa que siempre, normalmente uno cuando va para acordar uno máximo como defensor dice, no, máximo 2 meses. O 1 mes por el concurso. Porque es que la norma dice otro tanto. Entonces, fíjate que siempre hay que coger el punible de mayor entidad, obviamente vida, no es lo mismo matar que lesionar, lo más fuerte aquí es matar. Entonces, cogemos vida, son los que vamos a traer al escenario, pero fíjate que uno de los homicidios es el que debemos tomar. Ya el otro homicidio es otro tanto. Y ya las lesiones personales es otro tanto. Es decir, tenemos una pena por el punible primario más otros 2 tantos. Vaya rápido porque esa entra por eso. Importantísimo encontrar una circunstancia con eso. Va a traer este loco profesor un caso que tenemos que revisar necesariamente. Creo que fue el caso en Soledad Atlántico. Los niños. De los niños que murieron en el bus quemados. Ese caso lo vamos a trabajar. Corrección, profe, los niños fue en Fundación Magdalena. Eso fue. Ah, bueno, Fundación. Seguramente yo tuve alguna novia en Soledad, no sé. Pero bueno, se me vino. De pronto, profe. Uy, cuidado, uy. Bueno, lo único cierto es, doctores, que ustedes ya se están entrenando para no comer entero. No comer entero, vuelvo y repito, desde que ustedes ya empiecen a interpretar en debida forma lo que pasa en un medio de comunicación, viendo solo el berraco video, Dios santo, yo ya con eso tengo. Porque fíjense cómo estamos diferenciando, y desde posturas jurídicas, no pensamientos pasionales. En la mayoría del curso estamos diciendo dolo o culpa, pero por esto. Vuelvo y repito, doctores, en el caso en particular de Salamanca, se podría haber llevado por dolo eventual fácilmente y por culpa fácilmente. Pero ¿saben qué es la gran diferencia, doctores? A ver, doctora Mari, si usted es la abogada y le llega a la familia Salamanca y le dice, pues doctora, este caso que está gravísimo. Uy, no, gravísimo. No, esa vaina, no, 10 cadenas perpetuas esa vaina. No. Los honorarios, haciéndole un descuento, le quedan en 500 millones de pesos y necesito arrancar con el 70% ya. Y pues miremos a ver, voy a sacarlo lo más pronto posible del problema. Es un ser humano que comete un error, ¿cierto? Y para eso estamos nosotros. Fíjate la estrategia no es sacarlo libre, inocente más bien. Sino la estrategia va tendiendo a buscar la aplicación de justicia mínima. Y eso es lo que tenemos que ver. Afortunadamente he conocido fiscales que recapacitan sobre ese escenario y dicen, mire, no le imputemos esto y acépteme cargos, por ejemplo. Le quito uno de los concursos y acépteme cargos. Y ya uno empieza negociación, todas esas negociaciones son válidas. Todas esas negociaciones son válidas. Pero simple y llanamente creo que estamos haciendo bien la labor. Pórtense muy mal, mañana nos vemos. Y vamos mirando ese caso de los niños. Otro caso muy emblemático, 21 Ángeles, ¿no? Sí, tenaz. Por cierto, profe, el pastor murió. ¿Ah, sí?
No Sí, tenía ni señor. idea. Y el conductor del bus está loco. Ah, no, eso sí, cualquiera vuelve loco, hermano. Sí, señor. Murió hace 2 meses por COVID. Listo, pórtense muy mal. Chao, Lin. Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.